Rodrigo Lara. Doctor Lara, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Sigue la W. Juan Pablo, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes y un saludo cordial a los oyentes. Arranco con la pregunta que deja el doctor Casas. ¿Es inoportuno en este momento por parte del ministro de Hacienda ponernos a hablar de una reforma tributaria? Pues mire, Juan Pablo, yo me alegro que él haya hablado con tanta anticipación de una reforma tributaria porque esto permite desnudar las profundas inequidades de esta sociedad y la manera como se manipula y se tergiversa la realidad ante la opinión pública. Permítame hacer un resumen del costo y de la forma como estamos financiando esta crisis producida por la pandemia. El país, el gobierno le echó mano a 26 billones de pesos que tiene el sector público, los colombianos tenemos ahorrados, que eran recursos de regalías, un poquito del FOMPET o de los ingresos que deben provenir del FOMPET para el FOMPET en los próximos 3 años. Son 26 billones, ya dispusieron de 16, con lo cual están pues aumentando las transferencias a familias en acción, aumentando la plata, los 160.000 pesos que le van a llegar a 3 familias, a 3 millones de familias y así sucesivamente. Ese es un paquete, pero hay otro paquete respecto del cual no se habla mucho, que son 13 billones de pesos de recursos públicos del Banco de la República que fueron entregados a un sector financiero ampliado, bancos, fondos de pensiones, fondos de inversión, 13 billones de pesos con compra de títulos de esas entidades financieras. Esas entidades financieras, esas entidades financieras recibieron esa plata, que son 13 billones, para poder cumplir con sus obligaciones. ¿Pero qué pasó? Esa plata no le está llegando a pequeñas y medianas empresas, que tienen un 80% de garantía por parte del Estado. Porque mucha de esa plata, por ejemplo, de esos 13 billones, los acaban de repartir los bancos en dividendos. Si usted observa lo que pasó entre el 12 de marzo, que es la fecha en que el Banco de la República decretó y estableció esta línea de liquidez de 13 billones de pesos, y el 12 de abril se da cuenta que ha sido repartición de dividendos por un valor de 8 billones de pesos. Eso significa, Juan Pablo, que gran parte de esta liquidez sirvió para garantizar el pago de dividendos de los dueños de estos bancos. Y mira lo que ocurrió. En la pasada reforma tributaria hubo dos importantes modificaciones en la reforma tributaria. El impuesto, cuando usted es asalariado, como yo, como muchos colombianos, nosotros pagamos un impuesto de renta sobre esa renta salarial, sobre el salario. Pero un dueño de banco no gana salario o gana un salario simbólico. Las personas más ricas de Colombia y del mundo ganan dividendos. ¿Qué pasó en la pasada reforma tributaria? Sí. Bajamos el impuesto a dividendos. Mientras que el impuesto de renta es superior al 30%, el impuesto de dividendos es, para los grandes salarios, el de los dividendos no llega al 10%. Entonces, sí, repartieron dividendos con los beneficios tributarios de la pasada reforma tributaria y súmele a eso la eliminación de la renta presuntiva. Lo que ganó Pero entonces, país, por ejemplo, en ese sentido, senador, permítame le interrumpo. Usted dice entonces que se cometieron errores en la pasada reforma tributaria, pero entonces la pregunta que sería cualquier persona que está escuchando hasta ahora el anuncio de una nueva reforma tributaria que sería inminente es ¿por qué entonces pagar los platos rotos de errores anteriores? Y además, ¿cómo va a hacer la gente para pagar si en este momento muchos están con los sueldos por la mitad, despedidos, buscándose el día a día? Va a ser insostenible. Es que allá quiero llegar. Entonces, se inyecta plata a los bancos, terminan en los bolsillos de los dueños de los banqueros, en lugar de inyectarlo en la economía, son 8 billones de pesos repartidos en dividendos con grandes beneficios tributarios de la pasada reforma tributaria. Y ahora, como toca pagar, ¿qué va a pasar? Pues no hay plata, entonces hay que acudir a una reforma tributaria. Y adivinen en qué va a consistir esa reforma tributaria. Adivinen en qué va a consistir esa. ¿De dónde van a poder sacar plata en esa reforma tributaria? Del IVA. Otra vez van a presentar la propuesta de aumentar el IVA y de extender el IVA a la canasta familiar. Porque esa es la gran fuente de recursos. Si usted no le cobra impuestos al más rico, y claramente lo beneficia con grandes regalos tributarios. ¿Qué? Porque pues, el dueño de los bancos, que es la persona realmente poderosa en esta sociedad, es dueña de los grandes medios de comunicación y pauta en los grandes medios de comunicación, pues presenta la realidad senador, como la cree. Pero
Eso que usted está señalando, le clava el impuesto al ciudadano aumentando el IVA. senador, pero eso que usted está señalando, ese llamado de atención que además nos hace diciendo esa plata que terminó recogiéndose la reforma tributaria, terminó fue inyectándose a los bancos y terminó fue repartiéndose en los dividendos, eso fue lo que hizo incluir en la reforma tributaria Germán Vargas Lleras, ¿no? Yo dejé constancia en el Congreso de la República respecto de la inconveniencia de bajar el impuesto a los dividendos. Me parece que no tiene presentación. Yo no puedo aumentar el impuesto, yo no puedo cobrar el impuesto del IVA, aumentar la canasta familiar y al mismo tiempo bajar el impuesto a los dividendos con algún argumento técnico que siempre encuentran ahí a la mano y siempre es muy conveniente. Bajar el impuesto a los dividendos es una de las figuras o una de las reformas más regresivas que ha tenido el país en los últimos años. Porque, a ver, si usted es un dueño de banco, ¿usted cómo gana? ¿Usted gana con un salario o usted gana con los dividendos? Claro. Y si usted le baja, y si usted paga una tasa de 10% o 7,5% de dividendos, cuando la gente paga tasas de renta superiores a 20, pues ese es el resultado de una profunda inequidad en la sociedad colombiana. Entonces, fíjese usted, 13 millones de pesos de liquidez que inyectó el Banco de la República el 12 de marzo, terminó entre el 12 de marzo y el 12 de abril en una repartición de dividendos a los dueños de los bancos con unas tasas muy positivas que obtuvieron en la pasada reforma tributaria, sí. Y esa plata pues no se va a inyectar en la economía ni le va a llegar a los pequeños empresarios. Claro, ¿sabes por qué pasa eso con tanta impunidad? Les voy a decir esta vez, porque no hay Congreso en este momento. El Congreso es un órgano lleno de vicios y de defectos, estamos de acuerdo. Pero en el Congreso se oyen todas estas voces. Y estas voces tienen el poder de sentar en la picota pública del Congreso, en el atril del Congreso, a los responsables públicos que toman estas decisiones, que es el Gobierno Nacional, el Ministerio de Hacienda o el mismo Banco de la República. Usted pero dice, no lo podemos senador, hacer en este momento. Usted dice, senador, que la vía de Congreso virtual. Permítame que lo interrumpa. Usted dice que la vía o, digamos, la forma en que nos cobrarían esa plata a todos los colombianos sería vía IVA, que sería como el único impuesto que se vendría en esta nueva reforma tributaria para recaudar los recursos o los mayores recursos posibles. Sin embargo, también pues hay otro tipo de vías como es el impuesto de renta a los más ricos, que vuelvan a subir el impuesto de renta a las personas que más tienen, a los que pueden aportar más en el país. Esa sería una opción. Y le quiero preguntar también si usted está de acuerdo con que se revoque la actual reforma tributaria que está en vigencia debido a que, como ya todos sabemos, pues lo que dio fue gabelas tributarias a los empresarios y hoy en día nos está faltando esa plata. El impuesto de renta a las empresas afecta a la generación de empleo. En lugar de ponerle muy altos impuestos a la generación de empleo y a las empresas, pongan impuestos a los dividendos. El dividendo es la repartición de las utilidades de esas empresas, que es lo que enriquece el peculio, el patrimonio individual, por ejemplo, del dueño del banco. Pero claro, eso es lo que más bajaron. Bajaron el impuesto de renta, que es bueno porque hay una competencia global, lamentablemente un dumping en las tasas de renta en todo el mundo, y el impuesto de renta en Colombia era comparativamente alto. Eso estuvo bien, pero lo que sí era inexplicable era eliminar la renta presuntiva y era eliminar al mismo tiempo o bajar el impuesto a los dividendos. Esto es algo que, bueno, yo dejé mi constancia, me opuse, lamentablemente fui derrotado, y yo sí lo lamento inmensamente porque estamos viendo los resultados de esto. Va a tocar financiar esto, no lo podemos hacer vía dividendos, reparte utilidades con plata que inyecta el Banco de la República para darle liquidez al sector financiero. Pues el reflejo del ministro Carrasquilla muy probablemente será, conociéndolo y conociendo un poco la forma como piensa, de volver a intentar nuevamente la ampliación del IVA, porque estaríamos ante una nueva coyuntura política. Senador Rodrigo Lara, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Le deseo una feliz tarde. Gracias a ustedes, muy amables.